Hola chicos, ya los estoy oyendo aquí. Hola, hola, Jacobina, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, recuérdame tu nombre. Luis Miguel. Bueno, ahorita te voy a como hacerte un contexto piedad, pero te quería dar la bienvenida al Club Estante. Sabes que estamos leyendo tu última novela, Donde nadie me espere. Te conto que el Club Estante, bueno, es el Sí, club del estante literario. En este momento somos aproximadamente 25 personas que ya leímos tu obra y que tenemos muchas cosas para discutir. Así que perfecto. bienvenida al Club Estante, muchísimas gracias por aceptar la invitación, espero que pasemos un buen rato y me alegra nuevamente que te haya gustado la propuesta. Sí, no, yo te vi y por eso acepté, ¿Te porque vi gustó? lo que haces y me encantó. Ay Claro, Dios. me pareció primero supermeritorio y luego me pareció que lo hacías muy bien y bueno, me encantó la idea. Bueno, bienvenidos a todos al Club Estante, bienvenida a Pia Bonet, escritora colombiana, autora de muchas obras muy interesantes. Estamos ahora compartiendo la lectura de Donde nadie me espere, su última novela, que entre otras cosas fue finalista del premio Narrativa de Novela. Le cuento, Pia, que yo estudié ahí ese día en EAFID y te vi y me antojó mucho leer tu libro por algo que dijiste. Ya después te diré qué. Pero bueno, bienvenida al Ok. Club Estante. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, no, a ti muchas gracias, a ti muchas gracias por tener ese espacio, por promover la lectura, por ser un entusiasta y porque eso es un sueño y eso es una cosa muy bonita que una persona joven hoy en el mundo de las redes se dedique a una tarea así. Yo vi los libros que recomendabas, te vi que era muy buena literatura, que estabas muy enterado, que lo hacías muy bien y me sentí muy entusiasmada, entre otras cosas, porque yo fui 32 años profesora en una universidad, yo tengo un gran afecto por la gente joven. Supe mirarlos, digamos, o los miré y generé mucho afecto por la gente joven y sé valorar mucho esas cosas. Y bueno, gracias, como les decía, a todos por estar ahí. Veo que es una audiencia toda muy, muy joven. Sí, de hecho, qué bueno que hablas de varias cosas que para que empecemos, porque tengo, digamos, estructuradas las preguntas que hicieron algunos de los asistentes y muchos tienen que ver con algo que acabas de tocar y es que muchos son jóvenes y también hay unos cuantos con deseos de escribir y muchos todos con deseos de leer. Entonces, la primera sesión de las preguntas la denominé los caminos trazados muy rápidamente ahí, ahora lo leo así con pena, pero tiene que ver con algo que mencionaste y era como, digamos que tú mencionas como el entusiasmo y el hecho de que yo me haya dedicado a la literatura y esto, a compartirla así, y te quería simplemente contar que en realidad para mí fue como una búsqueda que terminó acá. Yo siempre quise estudiar literatura, pero en esa adolescencia y cuando decidí que iba a estudiar, erré mucho porque digamos que negué también esa vocación a la literatura y pasé por administración, pasé por un montón de cosas hasta que me concilié con la literatura y creé el estante y ha sido un camino de mucha felicidad, pues, y todo. Y eso precisamente, por eso me ha quedado conmigo mucho dos elementos que tú tocas mucho en esta obra y también en lo que no tiene nombre, y es precisamente eso de esas presiones que tiene la juventud en cuanto a la elección de carrera, en cuanto a qué hacer con su vida, en cuanto al futuro, sí, a las pretensiones económicas, a lo que debe ser, a esa ortodoxia que tú lo llamas en lo que no tiene nombre, ¿cierto? ¿Cómo percibes tú eso también con respecto a tu relación con tus estudiantes jóvenes que tuviste durante mucho tiempo en la universidad? No, voy a comenzar hablando por mí misma. Yo soy de una familia antioqueña promedio, tradicional, sin ser absolutamente tampoco absolutamente conservadora, pero sí un papá muy, muy convencional, que se esmeró mucho por darnos educación y que quería que fuéramos por rumbos muy ortodoxos, que estudiáramos derecho, que estudiáramos medicina. Mi mamá tenía la loca idea de que yo fuera odontóloga, que sería lo último que yo hubiera hecho en la vida, ¿sí? Y entonces yo decidí muy rápido estudiar literatura. Ya cuando tenía por ahí 14 años yo sabía que eso era lo que quería, pero me gustaba también la pintura. Pero nunca, nunca por el lado de, digamos, ni siquiera del derecho o de la arquitectura, que también me habrían podido gustar, ¿no? Entonces me enfrenté con la oposición de mi papá. Y lo primero que tuve que sortear fue eso. Y me enfrenté totalmente.
Pues mi papá no era una persona tan cruel como para pagarme la universidad si yo no estudiaba, tampoco se llegó a ese extremo. Y además me pagó una universidad que era muy cara en ese momento, hace muchísimos años, que era la Universidad de los Andes. La pagó con esfuerzo, ¿sí? Yo era la mayor y luego venían otros tres. Pero quiero decir que también a veces la vida le exige a uno reconocer su vocación y dar esa lucha. Yo la di con muchas incertidumbres, y eso me costó muy caro, porque cuando salí de la universidad entré en un pánico aterrador y una incertidumbre sobre mi propio talento. Y eso se tradujo en mucha ansiedad, digamos, en una desestabilización como psíquica, porque yo ya estaba casada, tenía una nena, porque me casé mientras estaba en la universidad. Eran tiempos en que las mujeres conseguíamos el camino de la liberación por unas vías rarísimas, como esa, tener un hijo e irse a vivir con el que era el novio y todo eso. No como hoy, que la gente espera a estudiar, a hacer sus especializaciones y luego se casa y tiene hijos, ¿no? Yo no me arrepiento porque la vida como que se me precipitó y pude tener hijos que eran muy jóvenes cuando yo todavía era muy joven. Tuve mi primera hija a los 20 años. Entonces, después en la universidad vi muchas cosas. Vi muchachos desacomodados, muchachos que no encajaban, muchachos que estaban en la Universidad de los Andes, que fue donde yo fui profesora en la Nacional de los Andes, pero una universidad muy cara y muy elitista y muy discriminadora finalmente allá en el corazón mismo de la universidad. Eso ha cambiado, afortunadamente, ¿sí? Por ejemplo, los muchachos que venían con becas de provincia que se sentían muy mal, a veces se enfermaban físicamente, mentalmente, porque no era un medio para adaptarse. Entonces yo decía como, Dios mío, como que sociedad que acoge tan poco a la gente joven. Pero sobre todo se me reveló eso cuando empecé a ver que mis estudiantes iban a hacer unas especializaciones que duraban toda la vida. O sea, como que terminaban su licenciatura, se iban a una maestría, seguían a un doctorado, y yo sabía que estaban por allá en Pittsburgh, no sé qué, y yo decía, pero ¿por qué la sociedad les exige ese grado de especialización como por esos lados tan rígidos, donde pasan de los 20 a los 35 años metidos en unos cubículos, haciendo unas investigaciones que nadie se va a leer, con unas tesis enormes? Cuando mi hijo Daniel, que era un pintor extraordinario, como algunos de ustedes sabrán, dejó una obra muy linda, es de verdad como de un artista consciente de lo que hacía, muy estudioso, muy comprometido, ¿sí? Y con un talento, digamos, pues innato, como pasa con los pintores. Cuando él decide que se va para la Universidad de Columbia a estudiar administración de arte, y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero si tú eres un artista, pero vete a una escuela donde no tengas sino que pintar y aprender cosas de arte. Y él se empecinó de mí, claro, tenía una enfermedad mental, hay que decirlo, ¿no? Entonces él tenía mucho miedo, y se empecinó en eso, eso le desató toda la crisis que lo llevó al suicidio. Entonces cuando yo escribí Lo que no tiene nombre, uno de los temas que me interesó fue ese de cómo enfrentar el éxito hoy una persona joven, por qué transitar siempre por los mismos caminos, ¿no? Ahora entiendo los miedos, entiendo que esos caminos lo que pasa es que llevan a unos lugares de seguridad aparente, pero muchas veces lo que está pasando por detrás es una inconformidad con la vida, porque no se alcanzó a hacer todo lo que se quería hacer y de pronto quedaron insertos en el mercado laboral y son ya como unos esclavos, ¿cierto? De las leyes, pues económicas, digámoslo así. Entonces, ese tema me interesó de esa manera. ¿Cómo decides tú, digamos que esta es una de las preocupaciones del libro, entonces, cómo decides tú canalizarlo ahí? ¿Cómo construyes esta ficción? Eliges este personaje y lo pones en esta situación y todo lo que es, cómo la supera. Háblanos un poquito de ese proceso de escritura que tuviste y esa decisión detrás de construir la historia y a este personaje, pues Bueno, que... es un poquito complejo porque uno nunca sabe exactamente como todos los móviles, ¿no? Pero voy a tratar de reconstruir.
el tema del fracaso me ha interesado siempre y está en algunas de mis novelas, ¿cierto? De personas que se propusieron ser una cosa y no lo lograron, bueno, en fin. Pero esta novela tuvo un detonante muy particular del que he hablado ya en algunas entrevistas, y es que cuando veníamos con Daniel de Brasil y él tuvo un episodio psicótico en el avión, que fue realmente el único episodio psicótico grande que tuvo otro en 10 años, que fue el que lo llevó al primer intento de suicidio. Sí, digamos, esos fueron como dos grandes momentos. Entonces, cuando nos bajamos en Lima, que era para que lo atendieran médicamente, porque en el avión tuvo ataque de paranoia, pensaba que lo iban a matar. Entonces, él nos dijo, papá, mamá, váyanse, yo vendo mi cámara y me hago un indigente. Él tenía una grabadora. Él era un chico muy consentido porque yo sabía que sufría mucho y trataba de complacerlo porque además pensaba que su vida iba a ser corta. Entonces dijo, yo me hago un indigente. Y cuando dijo esas palabras, yo como que acabé de comprender que, primero, en relación con Daniel, que estaba soportando unas exigencias muy grandes para lo que podía soportar. Estaba estudiando Bellas Artes, estaba haciendo una especialización en arquitectura, porque pensó que la arquitectura le iba a dar más, digamos, más peso económico, ¿sí? Y él volvía a la universidad a insertarse en una semana. Entonces, la idea de convertirse en un indigente era como, me despojo de todo y me hago libre, y me libero de un peso. Además, la figura del indigente me había interesado desde mucho antes, porque siempre me he preguntado en qué momento se da el quiebre, en qué momento una persona pasa su primera noche en la calle. ¿Qué es lo que hace que en un ser humano haya ese abandono de todas maneras de un techo? Porque es el techo de los padres o de los abuelos, o sí, aún en las peores circunstancias puede haber un techo. Entonces, cuando he viajado a otros países, por ejemplo en Japón o en Alemania o en Estados Unidos, uno ve gente de 20 años en grupos, ¿no? Ustedes los habrán visto de pronto. 3, 4 muchachos sentados en el piso con sus perros, recogiendo sus monedas, generalmente con una cerveza, se ayudan, ¿cierto? Con cualquier cosa para sobrevivir a la intemperie. Entonces me pregunté mucho eso y decidí que iba a escribir esa novela en 2008, pero cuando comencé me di cuenta que no iba a ser capaz de que Daniel leyera eso. O sea que te Porque demoraste como como 10 años para explorar eso. esperé a que Daniel se muriera, por decirlo así. O cuando Daniel se murió, yo ya me sentí libre de escribir eso. Antes y después de la muerte de Daniel, vi cosas que me ilustraron. Me encontré una vez cuidando carros afuera de un museo a un muchacho que me di cuenta que tenía que haber tenido como privilegios. No era como el clásico personaje que se ve desarrapado, ¿no? Sino como una persona en transición. Y me contó unas historias, después supe que era hijo de una persona aquí, digamos, importante, ¿sí? Y que había tenido una tragedia personal. Y luego, mientras estaba escribiendo el libro, pero cuando ya estaba muy, muy, digamos, enfocado, también supe de cosas. Llegó aquí a mi casa un poeta británico que se llama Richard Wynne, que hoy es una persona, pues es un gran poeta y es un tipo que está insertado, digamos, en la sociedad. Estaba en London School of Economics y salió a echar dedo con su novia años 70, cuando se hacía mucho eso. Se alcoholizó y fue cayendo, 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 cayendo hasta que lo recogieron un día y lo mandaron a su casa ya con el hígado destruido por el alcohol. Tuvo un proceso de recuperación que cuenta en un libro muy bonito que se llama El desayuno del vagabundo. Lo publicaron en Argentina, en una traducción que hizo un argentino. Y luego también supe, cuando ya había publicado Lo que no tiene nombre, una chica que conocí, que su hermano de pronto empezó a sufrir perturbaciones mentales, se devolvió para su casa en Miami, ella estaba en Nueva York, y cuando ella se iba a celebrar su boda, él quedó de llegar allá y se quedaron esperándolo y no llegó y no ha llegado. Y han pasado 15 años. Y esa familia tiene ese dolor de pensar que él se extravió, como era una posibilidad de Daniel. Entonces yo me sensibilicé con ese tipo de personaje. Pero ese personaje no es Daniel. Ese personaje, aunque se llama Gabriel,
No sé por qué lo puse así, realmente ni siquiera pensé. Ese personaje es un personaje que yo conocí en la novela, no lo conozco afuera, pero está inspirado también en algunos estudiantes míos que se me han acercado y han sido mis amigos. Tengo un amigo hace muchos años que era un niño huérfano de madre, que no pudo superar como nunca esa muerte y que tenía muchos problemas de integración y era inteligentísimo y extraordinario, pero hasta el día de hoy no logra conectar con el mundo, pero no tiene ningún extravío mental, sino simplemente una incapacidad afectiva muy berraca que le nació de ese duelo y de otras cosas, de que su padre quebró, de que fracasó en la universidad, en fin. Entonces yo me inspiré en algunos de esos pequeños datos y los fui incorporando en ese personaje que se llama Gabriel. Por supuesto, yo tuve que conocer a Gabriel mientras lo construía. Yo me preguntaba quién era, cómo era físicamente, dónde vivía. Es un muchacho de clase media que lo ubiqué aquí en Bogotá, en un barrio que yo me imagino. A su papá también, como que lo conozco. Le puse la cara de una persona que conozco, ¿sí? O la cara vino y se me impuso. Y así, eso es. Y lo estudiaste, es decir, yo también tú con tu experiencia con Daniel seguramente estuviste cercano a una parte, digamos, más clínica o más, más allá de simplemente una experiencia, sino algo más profundo de conocer estas realidades, estas enfermedades, estas tendencias. ¿Te serviste de tu experiencia o también hiciste alguna investigación más allá o algo así? No, no, mira, porque yo creo que los escritores sí procedemos así a veces, ¿no? Que nos toca investigar cosas de la ciudad, cómo se llaman los árboles de una determinada ciudad, cómo se llaman los pájaros. Estamos todo el tiempo investigando pequeñas cosas, pero realmente, ¿sabes qué fue lo que me nutrió impresionantemente? Cuando salió Lo que no tiene nombre, recibí miles de cartas y muchas de esas cartas eran de chicos enfermos. Tengo guardada toda esa correspondencia, pero tengo casos hermosos y conmovedores. Muchacho biólogo que le aparece la enfermedad mental después de haber terminado su biología y que ahora es una persona pues recluida en su casa. Otro que me escribió diciéndome que había leído mi libro con la luz del celular mientras su papá estaba en cuidados intensivos en la clínica y que mientras leía se daba cuenta que él tenía lo mismo que Daniel porque él creía a veces que había cámaras en su cuarto que lo estaban grabando. Eran cartas muy desgarradoras y muy entregadas y muy sinceras y a veces hermosamente escritas. Entonces, mi Gabriel, porque me imagino que esa es una de las preguntas que tienen, no es exactamente un muchacho con una enfermedad mental, porque yo no me quiero perpetuar en ese tema. Eso ya lo viví con Daniel, eso ya lo escribí con Daniel. Hace parte de esas personas como mi estudiante que están en una frontera de, digamos, de fragilidad afectiva, que tiene por eso le puse unos dolores, y esos dolores son enormes. Pues haber perdido a su mamá, tener un papá como un poquito autista, perder a su hermana, que además reveló al final de la novela cómo es que muere. Ujú. Es un muchacho que ha sido desposeído de sus afectos. También ahí me valí de cosas, porque el tema de los hermanos gemelos me ha gustado siempre mucho. Me parece uno de esos grandes misterios, tener un hermano que haya crecido con uno exactamente en las mismas circunstancias y qué pasa con esas vidas, cómo se orientan. Y una de las novias de Daniel tuvo una hermana gemela y su hermana gemela murió a los 18 años de una manera misteriosa que ella todavía no entiende. Entonces yo pensé en ese dolor tan brutal que tiene que ser perder a una hermana en la plenitud de la juventud, cuando empieza realmente la vida a abrirle caminos a uno. Entonces eso como que lo tenía en el alma también yo, que sabía ese dato de esa chica. Entonces de todo eso me valí para construir esta historia. Sí, y esa última parte, como esa metamorfosis que hay ahí, esa conversación con el cuerpo, que
empieza a mirar hacia adentro y empieza como a ver su interior. Me pareció un fragmento muy bonito y claramente llega a ese clímax, revela, digamos, ese gran trauma. Tú tocaste varios temas y hay una palabra que me gustó mucho porque entre comillas, pues en realidad me parece que define muchas cosas de la novela y es la paranoia. Pues la paranoia de Gabriel y que se filtra mucho también en la estructura de la novela, ¿cierto? Yo hablaba ahorita antes de que llegaras con el resto de lectores y era que uno también siente esa paranoia, ¿cierto? Y hay muchas pistas falsas y hay muchas preguntas de, bueno, ¿qué va a pasar? De si en el momento en que es ese episodio con el ejército y los falsos positivos, que es algo que también sería bueno como hablarle un poquitico, y bueno, y nos preguntamos eso, y él todo el rato está sintiendo que lo miran, y ahora después cuando va al bosque, entonces uno cree que se va a suicidar, y no, y todas estas posibilidades, esa paranoia claramente que hay en Gabriel, y que se siente también en el libro, porque hay muchos caminos que se antojan, pero que no se concretan precisamente porque son parte de esa paranoia del personaje, me pareció un rasgo muy, muy, muy bueno de la novela. ¿Tú tuviste como en cuenta eso? ¿Cómo intentaste, además de lo más superficial, llevar esa paranoia del personaje a la novela también? Bueno, esas cosas van surgiendo de a poco, ¿no? Cuando uno escribe. Yo había leído una novela de una japonesa que se llama Hiroki Kawakami, que se la recomiendo, ¿sí? Lo- Y lleva 20 escribiendo. Hiroki Kawakami. y el Es de la como, novela. no, entonces las novelas que más me gustan a mí de ellas son, uno como que se llama El señor Tanaka y sus linda, y otro que se llama como El cielo es azul, la tierra blanca o roja, no me acuerdo en este momento cuál es el color, pero esa novela es hermosísima, es sobre seres solitarios, porque el Japón está lleno de seres solitarios, ¿sí? Entonces, esa de el cielo es azul, la tierra blanca, creo que es así, no sé, miren por allá en sus móviles a ver qué dicen. Es sobre una estudiante como de 25 años, siempre llevan como unas vidas medio oscuras, trabajan en unos lugares como, pero no en un call center, sino como en un almacén de antigüedades con una viejita. Y llevan su comida en una loncherita o van a comer a un restaurante y ella se encuentra ahí con un viejo que es su maestro y empieza una relación que es entre dos solitarios y que se parece al amor y que no sabemos si es el amor. Bueno, en una de esas novelas de Hiroki Kawakami hay una que no me gusta, que no me acuerdo ni cómo se llama porque no me gustó, pero aparece como todo el tiempo una presencia, ¿sí? Entonces, a mí me perturbó eso de la presencia. Y como puse a mi personaje a hablar en primera persona, para que nosotros no sepamos si las cosas son reales o son falsas. Yo quise poner al lector en esa incertidumbre. ¿Mm? Y, pero se me empezó a ocurrir lo de los falsos positivos, ¿sí? Y, y dije, bueno, él, además de los traumas afectivos, tiene un trauma emocional gigantesco, que es que estuvo a punto de morir en los falsos positivos, ¿sí? ¿Por qué se me ocurrió los falsos positivos? Porque él iba ya camino a la indigencia, ¿sí? Entonces, en un determinado momento de la novela, yo no iba a poner lo de los falsos positivos, no se me había ocurrido. Pero los falsos positivos es una de las cosas que me han parecido más aterradoras de este país, sino la más aterradora. Es decir, porque un ejército que lo que tiene que hacer es defender a la población para mostrar resultados porque sus jefes les dijeron eso y para ganarse una salida o una medalla, cojan a unos muchachos que además son los más inermes de la sociedad, porque son los que están sin trabajo, sentados en un parque por allá, o los que tienen debilidades mentales o físicas, porque a algunos de ellos les faltaba hasta una mano, ¿sí? Que se los lleven a un lugar pensando que van a conseguir un trabajo, los disfracen de guerrilleros y los maten. Es decir, hay algo más perverso. Si no hay un momento de mayor degradación en la guerra que ese y el hecho de que las FARC hayan metido a un montón de gente entre unas Cosas. alambres de púa Ah, o en sí. un campo de concentración.
Es decir, esos dos hechos son verdaderamente lo más denigrante de esta guerra. Entonces, a mí se me ocurrió que como él iba para la costa atlántica, que es cercana al lugar donde sucedieron algunos de los hechos más graves de falsos positivos, que es en Santander del Norte, ¿no? Y en la región de la Orinoco, pues me quedaba muy fácil hacerlo llegar hasta allá, porque yo quería que en un momento dado él fuera un transhumante, una persona como los que vemos en las carreteras. Nosotros cuando vamos por la carretera fuera de los pobres venezolanos que vienen caminando con sus mochilas, de vez en cuando vemos unos seres humanos que van como si fueran corriendo para alguna parte y resulta que no van para ninguna, van huyendo de sí mismos. Esa imagen siempre me ha trastornado mucho, ¿no? La persona que uno ve que no está bien y que va caminando hacia ninguna parte. Entonces, bueno, decidí poner ese rasgo de la paranoia, pero además esa presencia que aparece, yo misma no sé qué es, porque la primera vez que la ve es cuando él hace un primer intento de suicidio, y puede ser su hermana, pueden ser sus miedos, puede ser su madre. Si esta película, si yo la llevara al cine, yo pondría una imagen como femenina, muy difuminada, ¿cierto? Como una especie de fantasma que sintetice sus propios miedos y sus propias carencias. Lo que quería era sacar a la novela del realismo craso. Eso era lo que de verdad quería. No, qué montón de cosas acabas de decir, Pia. Hay también un asunto muy interesante que hemos explorado mucho y ahorita lo contaste, como esa soledad y también un poco ese peso de la libertad que busca Gabriel y que sabemos que se tiene cuando uno está, digamos, demasiado leve, digamos así también poniéndolo ahí como esa levedad que uno busca, pero que a veces lo deja es como desencajada. En la sesión pasada yo comentaba que el uso de la primera persona ahí y esta paranoia del personaje nos permitía o nos hacía sentir que nada era real, pues o sea, que no debíamos de creerle nada a él. Y eso es algo muy interesante que me parece muy fascinante de la literatura. Una vez ya la estoy estudiando en la maestría y he explorado un poco más eso y también que a veces creemos los lectores que en los libros está la verdad, ¿cierto? Digamos la verdad como un manual, algo así, que a veces acudimos a los libros y les creemos todo, pero a veces es también difícil para un lector notar que antes lo que a veces hace un escritor es poner en un libro lo que no es cierto, pues como esa verdad que pueda tener el narrador, el personaje, y eso ocurre acá, ¿cierto? Y muchos otros escritores y esta figura de la primera persona también es muy errática, ¿cierto? Porque lo que invita quizás al lector es ver una mentira o darse cuenta de una mentira, que al final es la verdad, pues que se esconde en el libro. Entonces, eso me parece muy interesante que hay en el libro de que tenemos que ir desconfiando completamente de ese narrador. En cuanto a sí, formalmente o a esa decisión tuya que también escuché en una entrevista que habías comentado que en algún momento habías intentado tirarlo por la tercera persona o algo así, cuéntanos un poquito de pronto de esa decisión en el proceso que tuviste y esa posibilidad que te permite ese narrador mentiroso y paranoico. Pues tocas un punto importantísimo, en el que además he estado trabajando para mi conferencia de narrar que voy a dar el martes, ¿sí? Porque he estado releyendo a Milán Kundera, se lo recomiendo mucho en El arte de la novela y en otro libro que se llama El telón. Y Kundera habla muy bien de cuál es la verdad de una novela. Entonces, ¿qué es la verdad de una novela? No es la verdad de la ciencia, no es la verdad de la filosofía, no es la verdad de la historia. La verdad de la novela es hacernos penetrar en mundos impenetrables, como por ejemplo la oscuridad de un ser humano, ese yo que es inaprensible finalmente. Nosotros podemos creer que conocemos perfectamente a alguien y de repente ese alguien siempre puede sacar una cosa absolutamente desconocida de sí misma, ¿sí? Entonces, esa primera persona de Gabriel me permitía ponerlo en relación con el lector en ese ámbito de desconfianza.
Eso era lo que yo quería. ¿Si es verdad o no es verdad? ¿Será que está loco? ¿Será que se está imaginando? ¿Esa paranoia a qué se debe? Al final se pregunta uno, pero si van a llegar estos tipos que vienen a hacer el censo, a lo mejor sí son los tipos que van a matarlo. Eso que tú dices cuando va al bosque, ¿será que está pensando en suicidarse realmente? ¿Sí? Esa investigación que él hace, ¿no? Del bosque y tal cosa. Bueno, entonces, ese umbral de lo inacible, de lo indescifrable, era lo que me interesaba a mí ahí, ¿sí? Entonces, las certezas en literatura son completamente distintas a las certezas en otras disciplinas, ¿no? Y por eso la elección de un narrador, de la voz del narrador es definitiva. Y tú te puedes equivocar, empezar en tercera persona esta novela y en la página 50 decir, caramba, esto no me está sirviendo, tengo que volver a empezar. Por eso es una decisión importantísima la de hacer esa elección. Tengo dos preguntitas. La primera pregunta tiene que ver con, bueno, no es una pregunta, sino aquí hay varios interesados en escribir, que están en ese proceso, que les interesa explorar y encontrar en la palabra ese descubrimiento que también lo hace Gabriel. Entonces la pregunta tiene dos partes. La primera es, tú mencionas varias veces en varias frases del libro es el asunto de la escritura. Una es escribo solo para leerme, para creer que tengo una biografía que es un fantasma. Escribir me ha permitido sentirme más real, pero la escritura tiene un fin y un agotamiento. Los días terminaban inevitablemente en un horrible reconcomio avivado por la escritura, que es la liberadora y opresiva, como es siempre toda escritura. Tres de las frases que mencionas como de la escritura. Entonces la primera sería, para ti, ¿qué es, digamos, ese proceso de escritura? ¿Qué significaba para ti como escritora, como poeta? Y también, ¿qué consejo tendrías para los aspirantes a escritores del Club Estante? Bueno, bueno, me estás haciendo unas preguntas buenísimas, tú eres buenísimo. Gracias. Y también tu grupo, me imagino, porque te nutriste de ellos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, mira, mi vida sin la literatura habría sido un desastre, porque yo fui una niña ansiosa desde chiquita, en desacuerdo con el mundo, en desacuerdo conmigo misma, insegura, con un papá súper autoritario, odiando el autoritarismo, odiando la educación que me daban en el colegio, entre un deseo de ajustarme a la convención para ser un ser humano más y un deseo de romper con todo, ¿sí? Como haciendo infracciones, pero hasta cierto punto, ¿no? Transgresiones, digámoslo, ¿no? Infracciones no, porque considero una persona muy respetuosa del orden social, digámoslo así, ¿no? Entonces, la literatura se convirtió en un tremendo apoyo. Entonces, cuando estaba en el internado, que tenía 14 años, y era como un proceso de abandono, mis papás me metieron en un avión y me mandaron allá con unas monjas y unas niñas de otra región que nada que ver, y mi salida fue escribir poemas. Yo creo que en la adolescencia la poesía es un enorme apoyo, tanto la lectura como la escritura de poesía, porque la escritura, la poesía permite una expresión del sentimiento, ¿sí? Que la novela no permite, ni el cuento. Eso es un lenguaje mucho más distanciado, ¿sí? Hay mucho de confesional en la poesía. Y ya luego, cuando fui a la universidad y cuando salí y cuando empecé a ver que tampoco llevaba la vida que quería y que no era la escritora que había pensado ser y que estaba era criando unos niños y en una casa con un marido, empezó otra vez la poesía a bullir. Y digamos que la poesía y la literatura ha sido un camino de conocimiento de mí misma y de la realidad de los otros. Y finalmente, ya cuando tengo bastantes libros, etcétera, pues un proceso, una vía de comunicación con los demás inapreciable, digamos, extraordinaria, que me ha permitido conocer mucho mejor el mundo.
porque he tenido diálogo con muchas personas, así como estoy teniendo yo ahora. Entonces, como que me permite conocer mejor el universo. Y en ese sentido, pues, está uno como rodeado, está uno rodeado. Es decir, la soledad siempre estará ahí, porque uno es finalmente un ser muy solitario, me refiero a todos los seres humanos, ¿no? Pero de todas maneras, esa posibilidad de tramitar todas las cosas a través de la palabra es muy importante. Eso, pues, por supuesto, sobre todo se dio con lo que no tiene nombre, pero cualquier novela es una vía de exploración de los conflictos que uno mismo tiene, aunque a No, uno le interesa. sí, no, magnífico. Entonces esa sería como que, de pronto un eje, un consejo para los que escriben, de pronto es tener esa Ah, bueno, sinceridad yo también. a los que escriben, yo les aconsejaría solamente una cosa, o dos. La primera, que lean y lean y lean y lean, que es la única manera de aprender a escribir. Y también que no se sientan culpables de que algo no les guste. Están leyendo un autor que les dijeron que era buenísimo y que les pareció horrible, que lo dejen y que cojan otro. Es decir, que ese sea un mundo que es como una aventura, una exploración, y nada por obligación, y nada como un proceso de conocimiento sistemático, ni absolutamente nada. Es que uno se va llenando de eso y eso va haciendo con uno su propia labor interna. Y lo otro es que perseveren, porque si yo no hubiera perseverado, no habría llegado a ninguna parte, porque yo tuve 10 años como de parálisis no física, sino de parálisis creativa. Cuando empecé a ser profesora en la universidad, estaba agobiada con las clases, con mis niñas que eran chiquitas, con un mundo que odiaba, porque estaba en un mundo como todo aburguesado que detestaba. Y entonces eso me hizo llevar una crisis, pero y una crisis incluso física, porque empecé a enfermarme, porque yo no quería esa vida. Y perseveré en la escritura y perseveré, y la vida me empezó a decir, sí, así es, por ahí ese es el camino, ¿sí? Entonces, eso es un camino tan largo, tan difícil y a veces tan desalentador, que yo lo que les aconsejo es eso, ¿no? Perseverancia. No, magnífico. Yo creo que eso es en todo. Lo puedo decir yo también. Pues no, todo lo podemos decir cada uno en lo suyo. Yo, por ejemplo, la gente pregunta mucho, pues si yo no tengo un canal de YouTube, lo más gigante de la vida, pues ha ido creciendo, pero empieza a percibirse como grande, sobre todo en un nicho de literatura donde no es tan atractivo como el maquillaje. Y la gente pregunta eso, bueno, ¿cómo hago? Y puede haber muchas claves, pero la única que realmente va a funcionar y es el fundamento de todo es no desfallecer. Porque cuando no paras, aprendes, porque cuando no paras, te reafirmas, porque cuando no paras, estás en ese compromiso. Entonces, es no parar en nada y confiar de alguna manera. Voy a darle el espacio a dos preguntas, alcen la mano y las primeras dos que salgan, y después te tengo una pregunta muy cortica, Piedad. Rodney. Hola, hola Piedad, buenos días. Nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación. La verdad que uno de mis libros preferidos de la vida es tu libro Lo que no tiene nombre. Entonces quedé muy contento cuando dijiste que sí podías venir acá. Yo tenía una pregunta sobre la poesía, pero ya ahora comentaste sobre ese tema y me gustaría repetir una que hice en el club pasado y que es que cuál es el libro preferido de Piedad Bonet, el libro escrito por ti. ¿Cuál es el libro que tú quieres y recomiendas más de tus libros? Pues mira, Ronnie, lo que pasa es que la respuesta es tan obvia, porque es que es lo que no tiene nombre, porque no puede ser otro, ¿sí? Porque a eso me entregué con una pasión y con un dolor, porque lo escribí en medio del dolor tremendo, ¿sí? Y sobre todo queriendo que estuviera a la altura de la memoria de Daniel, no idealizando a Daniel para nada, sino respetando todo ese dolor que él vivió y tuvo. Entonces, por ese lado, porque la escritura fue de una intensidad impresionante y porque me exigí muchas cosas ahí, un gran rigor para no ir a caer en sensiblerías, en cursilerías, en idealizaciones. Y lo segundo, porque me abrió un camino de lectores inimaginable.
no solo por la cantidad, sino por el tipo de lector, porque yo era una escritora con un público, digamos, previsible, más o menos intelectual, de lectores conocidos, ¿sí? De gente que leía, pero de pronto me empezaron a leer en las oficinas, a circular el libro de mano en mano, de señoras de 80 años que me leían, de hijos que le llevaban el regalo, de regalo a la mamá ese libro porque se habían conmovido con la idea de la maternidad que no habían percibido antes. Entonces, me abrió un mundo de lectores colombianos y latinoamericanos y españoles, desconocido para mí. Y entonces eso digamos, ha sido como una enorme recompensa a ese dolor de la pérdida de Daniel y de la escritura de ese libro.